¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti reacciona sin que puedas evitarlo? Tal vez te alejas de quien más quieres justo cuando las cosas van bien, o te aferras con desesperación a personas que sabes que te hacen daño. O quizás te vuelves pequeña, te adaptas, callas y ni siquiera sabes por qué. No eres débil, no estás rota y no estás sola. Solo estás atrapada en una herida que se formó cuando más vulnerable eras, en tu infancia. ¿Sí? Una sola herida emocional no resuelta, no vista, no entendida, puede estar manejando tu vida entera sin que lo sepas. Puede elegir por ti tus relaciones, tus miedos, tus deseos, tu forma de amar y tu forma de huir. Y lo más inquietante es que muchas personas pasan su vida entera sin saberlo, repitiendo patrones, buscando sanar con otros lo que les rompieron de pequeñas, volviendo una y otra vez al mismo dolor con distinto rostro. Hoy, eso se termina. Este video no es un test cualquiera. Es una exploración profunda, psicológica, inconsciente, brutalmente honesta. Un espejo que te obligará a mirarte no como crees que eres, sino como fuiste programada a ser. Y sí, puede doler, porque tocará partes tuyas que has querido olvidar. Pero también puede liberar, porque cuando entiendes tu herida, por fin puedes dejar de ser su esclava. Aquí descubrirás las 5 grandes heridas emocionales que se forman en la infancia y dominan tu vida adulta. Cómo se instalan en tu sistema emocional y cómo las proyectas sin saberlo. ¿Por qué te saboteas, te apegas o te enfrías según tu herida? Y lo más importante, cómo empezar a soltarla. Porque nadie debería vivir atada a un dolor que ni siquiera recuerda. Este video está diseñado para mujeres que están listas para entender su pasado, para dejar de repetir, para amarse de forma consciente. Si tú eres una de ellas, escucha con atención, porque este conocimiento no es información, es transformación. Y aunque esto parezca una charla entre tú y yo, no lo es. Es entre tú y la parte más profunda de ti, la que ha estado esperando ser vista desde hace años. Prepárate. Este viaje hacia tu infancia no es para cualquiera, pero si te quedas hasta el final, puede que sea uno de los momentos más reveladores de tu vida. ¿Empezamos? Imagina que tu infancia fue una obra de teatro. Tú eras la protagonista, pero el guión no lo escribiste tú. Lo escribieron los gritos, el silencio, las miradas que no llegaron, o las palabras que dolieron más que un golpe. Y aunque esa obra terminó hace años, tú sigues actuando como si el público nunca se hubiera ido. Esto es lo que hace una herida emocional infantil. No vive en el recuerdo, vive en tu sistema, en cómo reaccionas, cómo te relacionas, cómo te defiendes y cómo amas. Hay algo que la mayoría de las personas no entiende. Tu inconsciente no distingue el pasado del presente. Si una herida no fue reconocida ni sanada, sigue abierta. Sigue ardiendo cada vez que algo o alguien la toca, aunque hayan pasado 30 años. Y lo peor es que la mayoría lo ignora. Porque no duele todo el tiempo. Solo cuando estás a punto de conseguir algo grande. Solo cuando te enamoras. Solo cuando te vas a mostrar vulnerable. Y entonces aparece. Y te sabotea. Ahora bien, ¿por qué esto es tan poderoso? Porque si no entiendes tu herida, la repites. El niño herido dentro de ti empieza a tomar tus decisiones. Y tú crees que estás eligiendo con libertad, pero en realidad estás reaccionando, repitiendo, protegiéndote de algo que ya no está, pero tu cuerpo cree que sí. ¿Qué es exactamente una herida de la infancia? Es una experiencia emocional dolorosa que viviste entre los 0 y los 12 años y que tu sistema emocional no supo integrar. Una herida no es solo un evento traumático. Puede ser algo pequeño que se repitió muchas veces. Un cállate cuando querías hablar. Una madre ausente emocionalmente. Un padre crítico o frío.
Una situación donde te sentiste invisible una y otra vez. Y ese dolor no procesado se convierte en una lente. Una lente a través de la cual empiezas a ver el mundo. Y peor aún, empiezas a verte a ti misma con esa lente. No como eres, sino como creíste que debías ser para sobrevivir. Las máscaras que creas para ocultarla. Como esa herida dolía demasiado, creaste una máscara. Algo para que no vuelva a doler. Si te abandonaron, te volviste dependiente o evitativa. Si te humillaron, aprendiste a callar o a atacar primero. Si te traicionaron, dejaste de confiar incluso en ti misma. Pero esa máscara tiene un costo, porque la máscara protege, pero también aísla. Te aleja de relaciones reales, de la autenticidad y de la paz interior. Y llega un punto en el que ya no sabes si eres tú o si solo eres tu herida actuando. Lo más inquietante es que la herida se convierte en tu zona de confort, porque al menos ahí sabes quién eres, ahí no te arriesgas, ahí no te expones. Por eso, aunque la herida duela, la repites. Y muchas veces eliges relaciones que la reactivan, personas que te tratan como lo hicieron tus padres, tus cuidadores o la vida cuando eras niña. ¿Por qué? Porque el inconsciente no busca lo que te hace bien, busca lo que le resulta familiar. Y para muchas mujeres, el dolor es familiar. Este es el primer paso del test. Hazte esta pregunta con brutal honestidad. ¿Hay una parte de mí que reacciona de forma exagerada, automática, intensa cuando alguien se aleja, me ignora, me contradice o no me valida? Si la respuesta es sí, entonces no estás rota, solo estás herida. Y en este viaje vamos a identificar cuál de las 5 heridas principales es la que manda en tu vida y cómo liberarte de ella. ¿Seguimos? La herida del abandono no empieza con una pérdida, empieza con una ausencia invisible. Una presencia que estaba físicamente, pero emocionalmente no. Un padre que no te miraba, una madre que te atendía pero no te sentía. Un ya voy que nunca llegaba. Un todo está bien que tú sabías que no era verdad. Y así aprendiste una lección sin palabras, que para ser vista tenías que necesitar, que para recibir afecto tenías que doler. La herida del abandono no se grita, se llora en silencio. Se esconde detrás de una sonrisa amable, de un no pasa nada, de un puedo sola, cuando por dentro te estás rompiendo. Y el problema no es solo lo que te pasó, es que empezaste a creer que tu valor dependía de no molestar, de no ser demasiado, de adaptarte a lo que los demás querían solo para que no se fueran. Porque el abandono no duele una vez, duele cada vez que no te eligen, cada vez que no contestan tu mensaje, cada vez que sientes que tú das más y recibes menos. Tu cuerpo recuerda, tu herida se activa, y en ese instante vuelves a ser aquella niña esperando que alguien regrese. Pero lo peor no es el miedo a estar sola, es lo que haces para no estarlo. Te conformas, te apegas, idealizas a quien te da migajas, y te convences de que eso es amor, cuando en realidad es supervivencia emocional. La mujer que lleva dentro esta herida muchas veces se vuelve adicta a la conexión. No porque sea débil, sino porque su sistema emocional interpreta la soledad como una amenaza. No es que ames demasiado, es que temes desaparecer si nadie te sostiene. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que se da entera esperando que no se vayan, que se entrega rápido, que se adapta, que aguanta, que acepta lo inaceptable solo para no sentir ese vacío. Pero hay algo que debes entender. No se trata de que las personas siempre te abandonen. Se trata de que por tu herida atraes a personas emocionalmente no disponibles. Porque eso es lo que conoces,
Eso es lo que tu inconsciente entiende como hogar. Y ahí está la trampa, que buscas que te amen como nunca lo hicieron, en personas que repiten lo que sí te hicieron. Y el ciclo continúa. Ahora escúchame con atención. No tienes que seguir mendigando amor. No tienes que volverte imprescindible para ser elegida. No tienes que hacer más, dar más, entender más, solo para que se queden. La verdadera sanación de esta herida comienza el día que dejas de correr tras quienes no saben sostenerte. Cuando te conviertes tú en la presencia que te faltó. Cuando aprendes a estar contigo sin sentir que te falta algo. Ese es el desafío de quien lleva la herida del abandono. Dejar de buscar fuera lo que nadie te enseñó a darte por dentro. Si algo de esto resuena contigo, si te has sentido invisible, olvidada o sola aún en compañía, puede que esta sea tu herida, pero no estás condenada a repetirla. Solo necesitas verla, nombrarla y poco a poco elegir distinto. En la próxima parte, vamos a hablar de una herida aún más silenciosa, pero igual de devastadora: la herida del rechazo. ¿Estás lista para seguir? El abandono duele porque alguien se fue, pero el rechazo duele porque alguien nunca te quiso del todo. La herida del rechazo es más profunda, más invisible y más silenciosa. No siempre hay gritos, no siempre hay golpes. A veces solo hay frialdad, miradas esquivas, gestos de incomodidad cuando expresas lo que sientes. El rechazo no siempre fue directo. Tal vez no te dijeron "no te quiero", pero sí lo insinuaron con sus actos, con su impaciencia, con sus críticas, con esa forma sutil de hacerte sentir que eras demasiado o que no era suficiente. Y tú, siendo tan pequeña, tan sensible, tan vulnerable, lo interiorizaste todo. No lo cuestionaste. No entendías que tus cuidadores tenían heridas propias, así que asumiste que el problema eras tú. Y sin saberlo, nació tu herida. La herida del rechazo no te hace solo temer al juicio, te hace temer a existir plenamente, te convierte en una mujer que se autocensura, que se exige perfección, que siente culpa incluso por tener necesidades. Porque cuando aprendiste que ser tú no era seguro, empezaste a disimular, a agradar, a esconder tu intensidad, tu rabia, tu ternura, tus ideas, todo lo que pudiera hacer que te volvieran a mirar como si fueras demasiado. Y así empieza una vida de exigencia, de no permitirse fallar, de huir del error como si fuera veneno, porque tu inconsciente cree que equivocarte es sinónimo de dejar de ser amada. Por eso muchas mujeres con esta herida se convierten en autoexigentes crónicas, quieren controlarlo todo, ser perfectas, que nada falle, pero por dentro se sienten como una impostora, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que no valen tanto. Y entonces se sabotean, porque temen tanto ser rechazadas que se rechazan a sí mismas antes de que otro lo haga. Evitan mostrarse, evitan pedir, evitan sentir. ¿Y qué hay del amor? La herida del rechazo sabotea las relaciones desde dentro, porque cuando alguien se acerca, tu sistema entra en alerta. Tu mente dice "quiero conexión", pero tu herida susurra "si me ve como soy, ¿me dejará?". Y por eso muchas veces te vas antes de que te amen, o eliges a personas que no pueden vincularse, porque eso te da una falsa sensación de control. Así no te rechazan, porque tú ya te mantuviste a salvo. Pero estar a salvo también te mantiene sola, y ese es el gran costo. Porque por mucho que lo disimules, por mucho que te adaptes, si no sanas esta herida, siempre sentirás que hay algo malo en ti. Y eso es una mentira que alguien te enseñó, pero que tú puedes dejar de creer. La verdadera sanación empieza cuando dejas de exigirte perfección, cuando te permites sentir rabia, miedo, deseo, sin culpa, cuando aprendes a habitarte completa, con todo lo que eres, sin pedir disculpas por ello.
porque tu existencia no tiene que justificarse. No tienes que hacer nada para merecer amor. Ya eras digna desde antes de entender lo que eso significaba. Si has sentido que eres demasiado o que necesitas corregirte para ser amada, si tu miedo más profundo es que alguien vea tu verdadero yo y no le guste, es posible que esta sea tu herida. Pero ahora puedes hacer algo distinto. Mirarte con compasión, reconocer tu historia y dejar de vivir para evitar el rechazo, para empezar a vivir desde tu verdad. En la siguiente parte nos adentraremos en una herida que transforma el amor en desconfianza. La herida de la traición. ¿Seguimos? La herida de la traición nace cuando alguien en quien confiabas te falló. No solo te abandonó, no solo te rechazó, te prometió algo y lo rompió. Te dijo, puedes confiar en mí, y te traicionó. Y no importa si eras pequeña, tu sistema lo registró todo. Tal vez fue tu padre que decía que iba a venir y no venía, o tu madre que te decía que te protegería, pero no lo hizo. Quizás fue un adulto que violó tu inocencia con una mentira, con una burla, con una traición silenciosa. Y entonces, algo dentro de ti cambió. Empezaste a ver el mundo como un lugar peligroso, un lugar donde no puedes soltar el control, donde no puedes confiar del todo, donde, si te relajas, alguien te lastima. La herida de la traición no siempre deja cicatrices visibles, pero transforma la forma en que te vinculas. Te vuelve desconfiada, hiperalerta, controladora, no porque seas fría, sino porque aprendiste que si no vigilas, te vuelven a romper. La niña que sintió traición se convirtió en una mujer que no tolera la incertidumbre, que necesita tener todo claro, que exige coherencia, lealtad, entrega total. Porque si alguien titubea, si duda, si no cumple, se activa el infierno. Y ahí surge el caos interno, el miedo a la mentira, la rabia contenida, la necesidad de controlar incluso lo que no depende de ti. Muchas veces esta herida se disfraza de fuerza. Eres directa, eres clara, eres decidida. Pero por dentro hay un temblor constante, una sensación de que en cualquier momento alguien te va a fallar. Y eso te hace vivir en tensión, incluso con personas que no han hecho nada malo, porque tu sistema no está leyendo el presente, está reaccionando al pasado. En el amor, esta herida se convierte en una prisión, porque necesitas entrega absoluta, verdad total, garantías, pero nada de eso existe al 100%. Y cuando el otro no puede darte ese nivel de certeza, tú te desregulas. Y lo peor es que muchas veces provocas con tus reacciones lo mismo que temías. Y entonces se cumple la profecía. La persona se va y tú dices, ¿ves? Sabía que no era confiable. Pero en realidad fue tu herida actuando desde el principio. La traición también crea un conflicto interno con la vulnerabilidad. No sabes cómo soltar, no sabes cómo recibir, no sabes cómo confiar sin perder poder. Porque te enseñaron que confiar es exponerte, y exponerte es quedar indefensa. Por eso te cuesta delegar, te cuesta soltar el control, te cuesta abrirte incluso con quien te ama, porque tu herida te dice que si lo haces, te destruirán. Pero no tiene que seguir siendo así. Sanar esta herida no es volverte ingenua, es aprender a distinguir el pasado del presente. Es permitirte abrir espacios de confianza reales con personas reales. Es reconocer que el control no protege, solo agota. Y que la verdadera fortaleza está en permitirte ser vulnerable sin sentir que por eso pierdes poder. Si te cuesta confiar, si necesitas controlar todo para sentirte segura, si te sientes profundamente herida cuando alguien no cumple con lo que esperabas, es probable que esta sea tu herida. Pero no estás sola, ni estás rota. Solo estás reaccionando a algo que ocurrió y que ahora puedes empezar a transformar. La próxima herida es una de las más invisibles, pero también de las que más silenciosamente destruyen la autoestima. La herida de la humillación. ¿Seguimos? La herida de la humillación
no siempre comienza con una gran escena de dolor. A veces empieza con una risa, una burla, una mirada condescendiente, un comentario sarcástico que parecía un chiste, pero que te dolió. Es una de las heridas más invisibles, pero también de las más silenciosamente destructivas, porque ataca lo más profundo de ti, tu dignidad. Cuando eras niña, quizá no te golpearon, pero se rieron de ti, te avergonzaron delante de otros, te hicieron sentir que tu cuerpo, tus emociones o tus deseos eran algo feo, sucio, ridículo. Tal vez te decían que eras una llorona, una pesada, una exagerada. Y así poco a poco fuiste sintiendo que simplemente ser tú estaba mal. Esta herida deja una marca que no se ve, pero que se siente todo el tiempo. Y lo más perverso es que con los años aprendes a hacerte a ti lo que otros te hicieron. Te humillas sin darte cuenta, te haces pequeña, te insultas por dentro, te avergüenzas de lo que deseas, de lo que necesitas, de lo que eres. La mujer que lleva esta herida vive con una culpa constante. Se siente mal por disfrutar, se siente incómoda cuando recibe atención, se castiga cuando comete un error, cree que no merece placer, descanso o reconocimiento y lo sabotea. Y todo esto se oculta bajo una máscara de generosidad, siempre dando, siempre atenta a los demás, siempre disponible. Pero en el fondo hay una autoanulación constante, una sensación de que tu valor solo existe si sirves, si no molestas, si no ocupas espacio. La herida de la humillación te enseña a hacerte la ahoga tú misma. Te dice que si no te expones, nadie podrá hacerte daño. Pero lo que hace en realidad es impedir que vivas plenamente. También afecta la sexualidad, el cuerpo, el deseo. Muchas mujeres con esta herida sienten vergüenza de su cuerpo o de disfrutarlo, como si hubiera algo sucio en el placer. Y eso no nació de ti, fue aprendido, impuesto, programado. Y el precio es alto, porque vivir con esta herida es vivir sintiendo que debes disculparte por existir, por ocupar espacio, por tener necesidades. Y no viniste al mundo para esconderte. No viniste al mundo para servir a todos y olvidarte de ti. No viniste al mundo para mendigar respeto. Sanar esta herida es un acto de rebeldía. Es recuperar tu voz, tu cuerpo, tu valor. Es permitirte disfrutar sin culpa, pedir sin disculparte, decir que no, sin sentir que eres egoísta, elegirte sin necesidad de justificarte. Si te has sentido muchas veces avergonzada por cosas naturales, si te cuesta poner límites, si sientes que molestas, cuando solo estás siendo tú, es probable que esta sea tu herida y puedes sanarla. No es fácil, porque esta herida suele estar normalizada y quienes la tienen suelen minimizarla. Pero hoy la estás viendo, hoy la estás reconociendo. Y eso es el primer paso para dejar de vivir según una identidad que fue impuesta por la vergüenza. En la última parte de este viaje, vamos a hablar de una herida que no solo te hace sufrir, sino que te hace sentir que no tienes derecho a sufrir. La herida de la injusticia. Seguimos. La herida de la injusticia es una de las más difíciles de detectar, porque muchas veces quienes la llevan parecen invencibles, fuertes, disciplinadas, autoexigentes, perfectas. Pero debajo de esa apariencia de control hay una historia muy distinta. Una infancia donde la sensibilidad no era bienvenida, donde mostrar emociones era una pérdida de tiempo, donde había que portarse bien, rendir, ser ejemplar, incluso cuando por dentro se estaba rompiendo. Quizá te crearon con normas rígidas, con juicios constantes, con exigencias imposibles, o con una comparación silenciosa con alguien que siempre era mejor que tú. Y entonces, poco a poco, tu ser espontáneo fue apagándose. Tu necesidad de ternura fue quedando en segundo plano. Y en su lugar, creciste con una idea. Para que me valoren, tengo que ser impecable, fuerte, justa, correcta.
El problema es que esa fortaleza se convirtió en una armadura, una que no puedes quitarte, una que pesa, una que impide que alguien vea quién eres realmente. La herida de la injusticia no te permite fallar, te castiga por equivocarte, te empuja a compararte constantemente y lo peor, te desconecta de tu sensibilidad, porque sentir se convirtió en una amenaza, en una pérdida de control, en una debilidad. Y así muchas mujeres con esta herida viven atrapadas en el rol de la que todo lo puede, la que no llora, la que lo resuelve todo, la que jamás se permite un desborde, pero en el fondo están agotadas, deseando que alguien las vea sin que tengan que demostrar nada, deseando ser sostenidas sin tener que ser siempre las que sostienen. Esta herida también sabotea el placer, el disfrute, la lentitud, porque todo se vive como una tarea, como una competencia, como algo que hay que hacer bien. Y lo más triste es que muchas veces estas mujeres no se permiten sentir dolor. Se dicen a sí mismas, hay otros que están peor, yo no tengo derecho a quejarme, esto no es tan grave. Y así su propio sufrimiento queda invalidado, una y otra vez. Si sientes que todo en tu vida debe tener un propósito, que mostrar vulnerabilidad es inaceptable, que no puedes parar ni descansar ni equivocarte sin castigarte, es probable que esta sea tu herida. Y es hora de romper esa armadura, porque el verdadero equilibrio no está en ser impecable, está en permitirte ser humana, en perdonarte por no saberlo todo, en abrazar tu sensibilidad como una fuerza, no como una falla. Solo entonces podrás dejar de vivir en lucha constante y empezar a vivir en paz. Ahora que has recorrido las 5 heridas, quiero que pares un momento. Cierra los ojos y piensa. ¿Cuál de estas heridas se activó más en ti? ¿Cuál te hizo sentir que hablábamos de tu historia, de tu infancia, de tu forma de amar? Porque esa es la herida que está guiando tu vida. Esa es la raíz. Y no puedes sanar nada si no sabes de dónde viene. Pero aquí va la parte más importante de todo este viaje. Tú no eres tu herida. Tú no eres tu trauma. Tú no eres la niña que fue lastimada. Eres la mujer que ha decidido mirarse, entenderse y liberarse. Y esa decisión lo cambia todo. Si llegaste hasta aquí, quiero que entiendas algo. No muchas personas se atreven a hacer este viaje, porque mirar dentro duele. Reconocer la herida remueve. Aceptar que no fue tu culpa, pero sí es tu responsabilidad sanar, cambia tu vida para siempre. Tú has hecho lo que muy pocos hacen. Te has detenido a mirar, a recordar, a entender y sobre todo, a sentir. Eso ya te convierte en alguien distinta. Porque cuando empiezas a ver tus patrones no como defectos, sino como estrategias de supervivencia emocional, empiezas a dejar de culparte. Y cuando dejas de culparte, puedes empezar a tratarte con compasión. Y ahí, en esa compasión, empieza la verdadera transformación. Tal vez durante años te creíste demasiado emocional, demasiado intensa, demasiado callada, demasiado insegura. Pero lo que eras era una niña herida tratando de entender un mundo que no la entendía a ella, una niña adaptándose a un entorno que no sabía cómo amarla, una niña buscando formas de protegerse como podía. Hoy ya no eres esa niña, pero tu sistema emocional aún no lo sabe, y ese es el siguiente paso: enseñarle que ya estás a salvo, que ya puedes soltar, que no necesitas ganarte el amor con sacrificio, ni esconderte para ser aceptada, ni defenderte antes de que ataquen. Hoy puedes elegir de nuevo. Puedes elegir rodearte de personas que te sostengan sin exigirte. Puedes hablar sin miedo, llorar sin culpa, disfrutar sin castigo. Y lo más importante, puedes elegir cuidarte como nadie supo cuidarte antes, porque eso es lo que realmente sana una herida. No el tiempo, no el olvido, sino la presencia. Tu presencia, ese momento en el que decides dejar de ser tu peor crítica y convertirte en tu hogar seguro.
Nadie más puede hacerlo por ti. Nadie más vivió lo que tú viviste. Pero ahora tienes algo que antes no tenías: conciencia. Y desde ahí, todo cambia. Este video ha terminado, pero tu proceso apenas empieza. Llévate lo que descubriste contigo. Obsérvate, no desde el juicio, sino desde la ternura. Pregúntate cada día: ¿esto lo está eligiendo mi herida o lo estoy eligiendo yo? Porque si empiezas a hacerte esa pregunta una y otra vez, un día descubrirás que ya no actúas desde el dolor, sino desde tu verdad. Y ese día habrás sanado. Gracias por quedarte. Gracias por tener el coraje de mirar hacia adentro. Y sobre todo, gracias por empezar a tratarte como lo que siempre fuiste: una mujer digna de amor, de cuidado y de paz.